Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Mirizalde. El tema es la Revolución Mexicana. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. ¿Qué fue lo que provocó la Revolución Mexicana? Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador. El pueblo mexicano demostró fiel apoyo al llamado de Madero. Se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. ¿Cuáles son las etapas de la Revolución Mexicana? Revolución maderista. El maderismo fue el primer de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario y político Francisco Madero en 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática de México. Presidencia de Madero. ¿Cómo llegó a la presidencia Madero? Resultó electo presidente de México en las primeras elecciones democráticas en la historia del país, gobernando entre 1911 y 1913, año en el cual fue derrocado y asesinado junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, en un golpe de Estado conocido en la historiografía nacional como la Decena Trágica. La Revolución Constitucionalista. El movimiento constitucionalista fue un movimiento político que surgió en México en 1913 dentro del marco de la Revolución Mexicana durante el gobierno de Victoriano Huerta. Hubo otros líderes revolucionaristas que combatieron contra Huerta, pero tenía diferentes con Carranza, como Francisco Villa y Emilio Zapata. El triunfo de Carranza. Venustiano Carranza triunfa con la Revolución Constitucionalista en 1914. El 20 de agosto de 1914, el general Venustiano Carranza, al frente del ejército constitucionalista, arribaba triunfante en la Ciudad de México, finalizando así la segunda etapa armada de la Revolución Mexicana. Personajes importantes de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz fue presidente de México hasta en 7 ocasiones, gobernando la nación durante 31 años y creando una especie de dictadura. Pascual Orozco, general y revolucionario mexicano, fue uno de los primeros en levantarse en armas contra Porfirio. Francisco Madero, político mexicano cuyo enfrentamiento con el régimen de Porfirio dio inicio a la Revolución Mexicana. Pancho Villa, figura militar clave tanto contra Porfirio como contra Victoriano Huerta y contra todos aquellos que defendieran el régimen dictatorial. Emilio Zapata, líder militar de los mexicanos y figura clave para defender los intereses de los campesinos. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana? La desigualdad social y la concentración de la riqueza. No existía la libertad política, despojo de tierras a los campesinos, creación de latifundios pese al impulso de la educación superior y disminuyó la calidad de la enseñanza popular. No había libertad de expresión. ¿Qué consecuencias tuvo la revolución? El quebranto económico causado por la revolución no tuvo las dimensiones observadas en otras partes de la República, aunque la agricultura y la ganadería sufrieron pérdidas considerables, como sucedió también
en el ámbito de las inversiones extranjeras. Logros de la Revolución Mexicana, 5 de febrero de 1917. La renuncia de Porfirio Díaz. La promulgación de una nueva constitución en 1917. La nacionalización del suelo y subsuelo. La reforma agraria, la reforma a la ley y educación pública. La nacionalización de petróleo. Gracias.